Buen día, mi querida familia, esperando que tengamos realmente un día de gran bendición, de gran regocijo en el Señor. Estamos viendo durante ya varios días en cuanto a, según Dios, según la palabra de Dios, según la Biblia, el consejo de Dios o lo que Dios dice que es lo mejor para nosotros. Pero tenemos que hacer una reflexión antes de comenzar a ver el pasaje de hoy, y es que la realidad es que Dios sí sabe lo que es mejor para nosotros, pero la realidad de nuestra vida marca que muchas veces nosotros no sabemos qué es lo mejor para nosotros. Creemos saber. Me acuerdo del caso de Jonás. ¿Recuerdan? El Señor lo mandó a predicar a Nínive con un mensaje de condenación, y Jonás quiso escapar. Viene el gran pez, lo traga a Jonás. Jonás se da cuenta de su error, el pez lo vomita en la playa. Viene la segunda vez que Dios le dice a Jonás: andá y predicar a Nínive, andá a dar el mensaje que yo te mando o te envío a enviar. Y a regañadientes Jonás va. Luego Dios, que había dicho de aquí a 40 días lo voy a destruir, no lo destruye, ¿verdad? Y entonces Jonás se enojó. Y Jonás va delante de Dios. Y Jonás dice: mejor, y ahí está la palabra, mejor es la muerte que la vida. Mejor me es la muerte que la vida. No sabía lo que estaba diciendo, no sabía. Ahora, cuando nosotros vamos a Éxodo, capítulo 14, y vamos a ver dos versículos ahí, el 11 y el 13. El verso 11 dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho así? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Resulta ser que durante 400 años Israel había sido esclavo en Egipto. Y en un principio, cuando en la época de José fueron los judíos a morar en la tierra de Egipto, estaban muy bien. Pero luego de él, luego de José, luego de ese faraón, fueron creciendo y se quedaron ahí en Egipto 400 años. Y ahora la mano de este faraón estaba siendo muy dura con Israel. Y entonces Dios levanta a Moisés para que los saque de la tierra de Egipto. Pero ellos se quejaron. Y dice el verso 12: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Miren lo que están diciendo, Moisés dice: los voy a libertar. Y ellos dicen: no, déjanos servir a los egipcios. Dice: porque mejor, y aquí está la palabra, mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. ¿No vieron el plan de Dios? Dios los iba a sacar de ahí, a llevarlos a su propia tierra, a la tierra prometida. ¿No vieron el poder de Dios? Ya habían venido las plagas, 10 plagas habían caído sobre Egipto y no había tocado a los judíos. Ellos tuvieron que haber visto todo lo que sucedía y no pudieron ver el poder de Dios. No creyeron que Dios los pudiera sacar de Egipto y no vieron la promesa de que serían una gran nación. Y qué interesante,
Ellos lo que están diciendo es, preferimos ser esclavos en Egipto. Egipto, ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y más adelante lo demuestran una y otra vez con sus quejas, sus recuerdos de Egipto, lo que comían en ese lugar, cómo vivían, pero olvidaron que eran esclavos, olvidaron el maltrato. Ahora, qué tremendo que es cuando nosotros pensamos en nosotros, hoy día. En Juan capítulo 8 se nos da un cuadro de nuestra salvación. El versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Egipto es una imagen, un cuadro, una sombra de lo que el mundo fue en nuestra vida. Así como Israel salió libre de la esclavitud de Egipto, nosotros salimos libres de la esclavitud, del pecado, de Satanás, del mundo, confiando en la palabra de Dios. Por eso dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Recuerdan? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, confiando en su palabra, pero luego confiando en su persona, porque dice Juan capítulo 8, verso 34 al 36, Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Y fíjense cómo termina el verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo llega la salvación a nuestra vida? Confiando en su palabra, confiando en su persona. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Pero hay una realidad en nuestra vida. Romanos 6, 12 y 14 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en su carne quiere decir. Verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Tenemos que vivir libres de las ofertas del mundo. Tenemos que vivir libres de la esclavitud del pecado. Salimos de Egipto, salimos del mundo, confiando en su palabra, confiando en su persona. Él nos hizo libres. Pero según acá Romanos capítulo 6, el pecado puede reinar y enseñorearse de nosotros, siendo libres de la pena del pecado, pero viviendo como esclavos del poder del pecado. Por ello, dijeron los judíos, dijeron en el verso 12, como habíamos visto en Éxodo 14, le preguntan a Moisés o le dicen a Moisés, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. La respuesta es no, no es mejor. Ustedes no saben realmente lo que es mejor. Lo mejor es vivir la vida libre en Cristo, no para hacer libertinaje, sino para vivir la verdadera libertad cristiana. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Esto significa que soy libre o fui libre en el pasado cuando recibí a Cristo de la pena del pecado que me llevaba al infierno.
Soy libre hoy día del poder del pecado. Tengo el Espíritu Santo y puedo decir no al pecado. Y en el futuro seré libre de la presencia del pecado. Cuando Dios me llame o cuando Dios venga a buscar a su iglesia. Cuando nos encontremos con Cristo en las nubes, porque Él llame a su iglesia, nunca más veremos pecado. Pasado, presente y futuro. Somos libres porque el Hijo nos hizo verdaderamente libres. Si hay pecado en nuestra vida, digamos no. Si todavía el mundo nos atrapa, digamos no. No es lo mejor. Lo mejor es vivir bajo los preceptos de Dios enmarcados en su palabra. Que Dios nos bendiga grandemente en este día, querida familia.